Muy buenas a todos, aquí Javi. Hoy vamos a tratar de un tipo, ¿vale? Que son los que, de la confusión entre tipos que genera, digamos, más común, aquellas que generan de las mayores confusiones entre los tipos que hay, en todos los que están metidos en la tipología e intentan saber su tipo. Hay una confusión entre dos tipos que es muy común, y una es entre gente que no sabe si son INTPs o INTJs y gente que no sabe si son INFPs o INFJs, ¿vale? Ambas confusiones son a nivel funcional, una vez que alguien conoce las funciones, extrañas, porque estos dos tipos no tienen ninguna función en común. Sin embargo, a nivel de comportamiento, sí que comparten muchos aspectos. Lo que pasa es que en muchos casos lo que hay que hacer es, bueno, en muchos casos no, en todos los casos lo que hay que hacer es mirar cuáles son las motivaciones que subyacen los comportamientos, y ahí es donde realmente se puede ver si uno es un tipo u otro, ¿vale? Como podéis ver, estos dos tipos no comparten ninguna función en común, ni siquiera en su estructura, ¿vale? Porque, por ejemplo, si te fueras a confundir con INTP e INFP, por lo menos tendrías pues sentimiento introvertido y pensamiento introvertido, pero las dos funciones de medio serían igual. Pero en este caso, uno le va primero el pensamiento, tiene pensamiento introvertido, el otro extrovertido, pues no tienen prácticamente nada en común estas dos funciones, ¿vale? Ese es el hecho de la P. Como cambia uno, pues en teoría es más abierto, más explorador hacia el entorno, aunque eso no necesariamente es así con el INTP, más con los que tienen intuición extrovertida en la primera función. Y el otro pues tiene la J, es más organizado, aunque eso otra vez no es tan necesariamente así con un INTJ, ya que su pensamiento extrovertido está en el segundo lugar, y aquí constituye una función de autoridad, que eso ya entraremos ahora. En primer lugar, lo que no podemos hacer es entrar en ese enfoque de letras, ¿no? Como habíamos dicho en otros vídeos, mucha gente es introvertida, seguramente, mucha gente es intuitiva, mucha gente tiene pensamiento, y luego la P o la J hay muchas veces que corresponden más a un comportamiento que uno puede tener a lo largo de su vida que a un enfoque de personalidad. Tú puedes ser más calificativo en tu entorno, más organizado en tu entorno, una vez has crecido y has pasado toda la etapa de juerga y demás, y entonces pues si te riges por este criterio, en un Big Five darías más como alguien más meticuloso, algo que se trasladaría en el MBTI como una persona un poco más organizada, es decir, como J en vez de como P. Así que no nos podemos fijar muy bien en este aspecto. Vamos a algunas de las diferencias, ¿vale? Entre los intereses, por ejemplo, de los INTJs y los INTP, ¿vale? Los INTJs normalmente tienen un rango de intereses bastante más reducido, porque esos intereses por lo general están colocados de manera que ellos alcancen sus objetivos, y esos objetivos pues entonces necesitan una cierta rutina para tener progreso sobre esos intereses, y entonces no les gustará salirse de lo que es ese interés que ellos tienen hacia las cosas, ¿vale? Esto es obra sobre todo de la intuición introvertida. Tienes un camino, digamos, un objetivo o una serie de objetivos a los que quieres llegar con respecto a tu salud, o con respecto a tu vida intelectual, con respecto a tu vida amorosa, etc. Entonces intentarás ponerlas todos en armonía para que poder avanzar en todos esos aspectos. De modo que la información que vas a poder dejar pasar a través de tu sensación extrovertida, ¿vale? La última función. La sensación extrovertida va a ser a cuentagotas y que esté relacionada con el camino que tú quieres seguir. En el caso del INTP,
su rango de intereses es más amplio, ¿vale? Y por lo tanto, ellos van a tener y sentir curiosidad casi como cualquier cosa que les venga e intentar explorarlo lo máximo posible. El INTJ avanza, digamos, de manera activa hacia sus objetivos y hacia las cosas con las que ellos se sienten familiarizados y en las que quieren avanzar, y más o menos rechazan casi todo lo que no tenga que ver con eso, ¿vale? O lo ven de manera muy superficial. Mientras que el INTP está interesado en prácticamente todo, puede tener momentos en su vida en los que tenga uno o dos intereses en los que esté completamente implicado, pero avanza a trompicones. Es decir, pues a lo mejor se pasan una semana o un mes, el tiempo que sea, con un interés muy profundo en algo, sin prácticamente poder dormir, con un montón de ideas, y de repente lo dejan al día 32, lo dejan y bueno, está aparcado, ha dejado de interesarles tanto, y pasan al siguiente interés, ¿no? La mayoría de las veces que los INTPs no emprenden acciones no legales, emprenden acciones para alcanzar las cosas que quieren, es por pereza, más que porque no sirvan a sus objetivos, es porque les da pereza, tienen demasiados y muchas veces no saben por dónde avanzar, por dónde elegir, y les tiene que atrapar ese interés. Otra es sobre la función de autoridad, ¿vale? Otra diferencia. Esa diferencia en las funciones en la función de autoridad muchas veces se debe a que el pensamiento extrovertido del INTJ está muy orientado hacia la estructura, hacia el orden, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que yo emprenda tiene que seguir un orden, tiene que seguir no quiero rebasar la parte ordenada de mis acciones y de mis objetivos, porque así es como yo entiendo que las cosas funcionan. No funcionan según me vayan tal, sino que tienen que tener una estructura. Si ellos van a empezar a aprender algo, antes de empezar y meterse a aprenderlo, tienen que diseñar la estructura sobre la cual ellos van a aprender eso que vayan a aprender. Mientras que, bueno, el INTP, su función de autoridad es la intuición extrovertida, no la quieren rebasar, no quieren, se tienen que guiar por ellos, y esta función consiste en las posibilidades, en la exploración de posibilidades. Esta exploración de posibilidades pues es sencillamente no sentirse completamente pues atrapado en nada, sino poder encontrar constantemente diferentes posibilidades a cualquier cosa que ellos hagan. Entonces, esto es lo que muchas veces les va a resultar un obstáculo a la hora de poder elegir algo a lo que dedicarse o a la que dedicar sus fuerzas y su energía, porque esa intuición extrovertida va a volver a expandir las cosas para sacarles de eso que ellos estén aprendiendo en ese momento. Solo en el momento en el que esa intuición extrovertida se dedique al campo y las posibilidades a las que le saquen no están fuera de ese campo de especialización, sino dentro de ese campo de especialización. Es decir, una cosa es que a mí me gusta la biología y encuentre un montón de posibilidades biológicas que estudiar. Otra cosa es que a mí me guste la biología, pero también me guste la astronomía y la ciencia, entonces me salgo de la biología y no estoy centrado en nada, entonces no avanzo en la biología, ¿no? Vamos a la estructura también de sentimientos, ¿vale? Sería como, creo que es la tercera de las diferencias. El sentimiento del INTJ es sentimiento introvertido, ¿vale? Como podéis ver aquí, y está en tercer lugar. Mientras que el sentimiento del INTP está en cuarto lugar, ¿vale? Entonces, bueno, como hemos hablado de la función de autoridad, es un marco de CPT, como sabéis, los que estáis en el canal, y en el caso del INTJ, el sentimiento introvertido
estamos hablando de un marco de la función de autoridad, donde la primera función enlaza con la tercera y la segunda con la cuarta, ¿no? Pues el sentimiento introvertido, al estar en ese eje convergente, es un sentimiento que avanza hacia lo que yo quiero y le doy forma y lo voy queriendo cada vez más y me especializo y me familiarizo más con aquello que yo quiero y con su avance. Entonces me hallo completamente inmerso en eso que yo estoy haciendo, y esto genera una preferencia muy grande por mi parte hacia eso que yo quiero y hacia las personas que yo quiero y que forman parte, digamos, de mi vida integrada en mis objetivos, ¿no? Entonces, ese sentimiento introvertido se puede, digamos, aplicar a prácticamente cualquier persona. Se puede aplicar a personas, se puede aplicar a objetos y a cosas que yo quiero. Y mi conexión con los demás va a estar muy ligada a cuánto yo puedo, a cuánto esa conexión me permite estar dentro de lo que yo quiero estar. Es decir, si por ejemplo yo tengo un negocio y la persona con la que yo voy a estar se dedica al mismo negocio, pues entonces esto me permite estar en un círculo de sentimiento introvertido donde tengo todo lo que quiero en un mismo sitio, ¿vale? Esto es sentimiento introvertido. Si yo voy a hacer amigos, sentimiento introvertido, pues mejor amigos a los que les guste lo mismo que me gusta a mí, de los que yo... Muchas veces el aislamiento de un INTJ se basa en que no puede hablar de lo que le gustaría con la gente que conoce, entonces se aísla. No puede conectar su sentimiento introvertido con el de los demás, porque mi sentimiento introvertido le gustan diferentes cosas que tu sentimiento introvertido. En el caso del INTP es sentimiento extrovertido, y el sentimiento extrovertido se basa en una conexión. Esa conexión no tiene por qué ser, aunque es la manera más fácil de conectar con los demás, es a través muchas veces de tus gustos, de compartir intereses que os gustan. Pero el INTP lo que busca realmente es conectar. INTP y ISTP, y realmente la mayoría de los que tienen sentimiento extrovertido, lo que buscan es conectar. Ellos, en muchos casos, les va a gustar pues hablar de las cosas que les gustan, es mucho mejor que no hacerlo, pero la conexión en sí mismo con los demás es importante en sí misma. Entonces el INTP puede conectar con otra persona sin hacer ni una sola referencia a las cosas que a ellos les importan o les interesan hacer en su momento pues, privado. Pues me gusta estudiar la biología, pues no hablo de biología con mis amigos porque a ellos no les interesa, y mis amigos busco la conexión en sí misma, sin tener ningún medio intelectual ni de otro tipo con ellos, aunque si lo hay, pues muchísimo mejor, ¿vale? Pero ese sentimiento extrovertido, especialmente en último lugar, lo que busca es la conexión en sí mismo, ¿vale? El pensamiento de ambos tipos, ¿vale? Esta sería un poco la cuarta diferencia. El pensamiento del INTJ es pensamiento extrovertido. El pensamiento extrovertido es, como hemos dicho, una función que busca la estructura, la evidencia, la lógica y basa sus opiniones en eso, en cuál es la evidencia lógica disponible externamente, ¿vale? Entonces mi opinión se basa en este paper, en esta literatura, en esta evidencia, en este gráfico, en lo que yo vi cuando fui. Se basa en algo. No, en cierto modo, la opinión de alguien con pensamiento extrovertido muchas veces es una opinión más importada, es decir, trae datos. Esto no lo digo yo, hago referencia directamente a algo que ha ocurrido relevante en la realidad para basar luego mi propia opinión, ¿vale? Mientras que en el caso del pensamiento introvertido, del INTP, el pensamiento introvertido es mi concepto, mi concepción, mis ideas, ¿vale? Según lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida, voy formando una imagen del mundo, y esa imagen del mundo es en la que yo me baso para generar y basar mis opiniones. Y si tú me traes datos o alguna cuestión contradictoria con lo que yo ya tengo que reexaminar mis ideas o
descartar esos datos como falsos o reexaminar mis ideas y ampliarla o corregirla. Pero no puedo coger del mundo exterior algo que me viene directamente importado y aceptarlo. Tengo que reconciliarlo con mi mundo interno, con mis ideas, ¿vale? Esta es la diferencia entre pensamiento introvertido y pensamiento extrovertido. Entonces, en el caso del INTJ, este pensamiento extrovertido se impulsa, ese pensamiento extrovertido, no sé si he dicho introvertido, se impulsa a través del sentimiento introvertido. Es decir, yo no tengo ninguna preferencia general hacia los medios lógicos, materiales de las cosas, sino que yo tengo una preferencia de sentimiento introvertido, es decir, quiero saber hacia dónde me dirijo y luego cualquier medio que favorezca ese objetivo me sirve, me vale. Mientras sea una autoridad, datos de fuentes oficiales, me vale la evidencia, me vale pues la cultura pues es objetivamente así, pues entonces este medio objetivo me sirve para alcanzar lo que mi sentimiento introvertido, eso sí, ha encontrado valioso y valora y le gusta y tal, ¿no? En el caso del pensamiento introvertido, cuando tú tienes pensamiento introvertido, sí que tienes una preferencia hacia los medios, hacia los argumentos y hacia la lógica hacia la que vas a ir. Sí estoy sesgado en ese sentido, porque aunque sea un sesgo sobre los materiales lógicos que vamos a utilizar para llegar a tal o cual conclusión, como es pensamiento y trabajo mucho en refinarlo, intento ser lo más objetivo posible, ¿vale? Tengo ese sesgo, pero intento que sea lo más objetivo posible, ¿vale? Estamos utilizando sesgo aquí de una manera diferente. Y entonces, en el caso del INTJ, el sentimiento introvertido es la parte fija y el pensamiento extrovertido es la parte impersonal, mientras que en el caso del INTP, el pensamiento introvertido es la parte fija y el sentimiento extrovertido me da igual a quién se lo cuente y a quién ayude, ¿vale? Pero este pensamiento no se mueve, es la parte fija. El sentimiento extrovertido es la parte impersonal, la parte de que ayude a quien pueda ayudar. Me sirve, es universal y sirve para todo el mundo y en cualquier momento. Y nada, yo diría que esos son diferencias clave, diferencias importantes, explicando un poco la motivación que lleva a cada una de ellas. Y nada, espero que haya sido interesante y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.